En este video vamos a ver los conceptos principales para poder entender y usar el sistema de informes mensuales electrónicos conocido como IME. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Este sistema lo que busca es poder registrar de manera descentralizada los informes de avance mensual por parte de cada jefe de proyecto y permitir que el gerente del programa pueda consolidarlos de manera sencilla. Esto es porque el sistema está hecho bajo plataforma web, entonces cada jefe de proyecto va a poder entrar en cualquier localidad remota donde se encuentre, obviamente si tiene acceso a internet, y va a poder ingresar sus informes mensuales. De esta manera el gerente, que también podría estar en una localización remota, podrá capturar toda esa información y juntarla y consolidarla para poder preparar su informe mensual. ¿Qué conceptos tenemos que manejar antes de entrar a ver directamente el sistema? En primer lugar, ¿qué cosas son roles? ¿Cuáles son las partes del informe? ¿Cuáles son los niveles del informe? Que tenemos dos, por programa en primer lugar y por proyecto. Y cómo se almacenan los datos, ya sea a nivel de programa o a nivel de proyecto. Esto lo vamos a ver a continuación ya en detalle. ¿Qué cosas son los roles, no? Los roles definen las funciones que una persona puede realizar en el sistema, es decir, qué opciones va a tener acceso una persona cuando ingresa al sistema con su clave. Dependiendo del rol que se le ha asignado, se le van a presentar algunas opciones de menú y otras no las va a poder ver. Entonces va a haber otros roles que sí pueden tener opciones distintas, ¿no? Entonces los roles van a definir justamente eso. Una persona puede tener más de un rol. En este caso, antes de entrar al sistema tendrá que elegir el rol con el que ingresará. Esto sí es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona que se da muchas veces es coordinador de programa, pero a la vez es jefe de proyecto, el sistema se va a comportar de manera diferente. Si es que la persona ingresa como coordinador, va a tener ciertas opciones, o si ingresa como jefe de proyecto. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces es importante que cuando una persona tenga más de un rol, elija el rol adecuado con el cual va a entrar al sistema. Luego vamos a mostrar también una matriz de roles y funciones en las que se puede ver qué funciones puede realizar cada uno de los roles del sistema. A continuación, la matriz, ¿no? Aquí tenemos las funciones. Estas son todas las funciones que se pueden realizar en el sistema: crear usuarios, definir administradores, crear programas, crear subprogramas, etcétera. Y arriba tenemos los roles. La X indica qué puede hacer cada uno de los roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso como gerente de programa, lo único que voy a poder hacer es crear informes mensuales a nivel de programa y consultas e impresión. Si ingreso como auxiliar de programa, que pueden ser las administradoras de programa, por ejemplo, puedo crear usuarios, puedo ingresar objetivos de incidencia y por su programa, puedo crear proyectos, puedo crear donantes, puedo crear informes mensuales a nivel de programa, puedo hacer consultas e impresiones. Y así, cada uno de los roles me va a indicar qué funciones puede tener. Ahora sí vamos a ver un poquito ya el detalle de qué es lo que forma parte de un informe mensual electrónico, ¿no? Entonces, esto está dividido, ¿no? En primer lugar, como número uno, tenemos todo lo que son las actividades del mes. Estas actividades del mes tienen 4 puntos, como vemos acá: el 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. El 1.1 son las actividades destacables durante el mes, ¿no? Entonces aquí más o menos estamos poniendo que debe ser máximo una página, pero esto es simplemente relativo, ¿no? En realidad ahora con el informe mensual vamos a tener una cantidad de líneas como máximo para informar las actividades, y que va a estar formado en realidad por esto, ¿no? Las principales actividades durante el mes, pero a nivel del programa, que va a ser máximo 5 actividades a nivel del programa y solo 3 actividades destacadas por cada proyecto. Por ejemplo, si un programa tiene 3 proyectos en ejecución, entonces va a tener 5 líneas para las principales actividades del mes que se refieren al programa en general, y va a tener 3 líneas para cada uno de los 3 proyectos que están en ejecución para ese programa. Es decir, va a tener, en este caso, va a tener 5 y 3 por 3 serían 9 actividades, más 5 por programa serían 14 líneas para llenar. Obviamente, 9 de ellas van a estar clasificadas por programa. En un video posterior en donde vamos a describir ya las partes del informe, se va a ver esto con mayor claridad. La incidencia del programa,
aquí lo que tenemos que hacer es copiar el objetivo de incidencia de su programa respectivo. Esto de aquí, como vimos en la matriz, lo puede hacer el, el coordinador del programa, ¿no? Él es el encargado de ingresar el objetivo de incidencia del programa para ese año, ¿no? Luego tenemos impacto del programa, beneficiarios materiales y relacionales. En el informe lo que va a hacer es sumar los beneficiarios de cada uno de los proyectos, pero va a dar la posibilidad de modificarlos. ¿A qué me refiero? Nuevamente sigamos con el ejemplo. Si yo tengo un programa que tiene 3 proyectos en ejecución y un proyecto dice que tiene 120 beneficiarios, el segundo proyecto tiene 380 y el tercero tiene 300, si lo sumamos estamos hablando de 800. Entonces lo que a nivel del programa se va a mostrar los 800 beneficiarios, pero va a dar la opción de poder cambiarlos, ¿no? Por eso es importante este dato, ¿no? Porque cada proyecto tiene que ingresar su respectivo número de beneficiarios para que la suma pueda ser coherente, ¿no? Si no, el gerente de programa va a tener que siempre estarlo modificando y no sería lo más adecuado. Luego, como 1.2, tenemos incidencias a nivel del sector público, local, regional o nacionales. Acá se ponen como máximo 5 acciones seleccionadas de los proyectos y de las acciones de la gerencia por programa. Aquí sí no hay, estos son 5 a nivel de todo el programa, no es que aquí cada proyecto tenga que ser detallado, no, es a nivel de programa. Lo mismo con influencia en otras organizaciones, que son textos que son a nivel de programa. Y aquí sí un tema importante, los productos del conocimiento elaborados en el mes. Aquí hay que colocar la ubicación o el link dentro del intranet o de repente en alguna página web donde se ha colgado el documento, ¿no? Esto de aquí de producto del conocimiento es bastante importante porque va a hacer el resumen de todos aquellos productos que se hayan elaborado en el mes y que va a ser una fuente de ingreso de información para el área de comunicaciones, ¿no? De esa manera podemos controlar todo lo que se ha elaborado y que el departamento de comunicaciones esté bien informado de esto. El jefe de proyecto que lo ingrese, cualquier producto del conocimiento sobre su proyecto, inmediatamente eso se va a actualizar en el informe a nivel de gerente y eso lo vamos a ver poco después, ¿no? Hasta ahí el número 1 que es avance del mes, pero luego tenemos también otras partes, ¿no? Que tenemos en el número 2 el financiamiento y promise, en donde se muestran las propuestas en preparación, que son las que aún no se han enviado a ningún donante, las propuestas enviadas en el mes y que esperan respuesta. Tenemos proyectos en consultoría, notas de concepto, etcétera, presentadas a un donante. Indicar si es perfil, nota de concepto, expresión de interés o propuesta completa. Propuestas aprobadas, propuestas o proyectos rechazados, ¿no? Ese es el número 2, el promise, el financiamiento o promise. Como número 3 tenemos lo que son otros asuntos internos relevantes, que ahí sí es un texto de máximo 5 líneas sobre asuntos que son a nivel de programa, ¿no? Eventos para ser publicados en la web, ahí también hay una relación, eso sí pueden ser todos los que uno pueda ingresar. Y actividades previstas para el próximo mes, máximo 5 actividades por gerencia y 3 por proyecto. Esto es similar al número 1 que vimos aquí, ¿no? Que teníamos principales actividades que eran 5 por programa y 3 por cada uno de los proyectos que tenga ejecución. Bueno, esta matriz nos va a permitir explicar los temas que habíamos presentado como niveles del informe y la forma como se almacena la data. ¿Cuáles son los 2 niveles? Ya hemos hablado de ellos. Los informes son de 2 niveles, uno a nivel del programa y otro a nivel del proyecto. Esto quiere decir que el gerente de programa o su auxiliar o administradora va a generar un informe a nivel de todo, consolidado a nivel de todo el programa. Pero cada jefe de proyecto también va a generar un informe por cada uno de sus proyectos. Acá es importante anotar que si tenemos un jefe de proyecto que tiene 2 o más proyectos, va a tener que preparar un informe por cada uno de sus proyectos. ¿Ok? Entonces tenemos en primer lugar estos 2 niveles y dentro del nivel de programas, como habíamos visto ya, hay algunas líneas como principales actividades durante el mes
que se tienen que detallar tanto a nivel de programa como a nivel de proyecto. Lo mismo, perdón, lo mismo sucede, perdón, lo mismo sucede con el tema de actividades previstas para el próximo mes. Acá lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el informe de programa va a constar de todas estas partes, ¿sí? Y que en estas dos principales actividades del mes y actividades previstas para el próximo año, no solo se va a detallar a nivel de programa, sino que también por cada proyecto. Pero ahora, ¿qué pasa con el informe que tiene que hacer un gerente o un jefe de proyecto? Él también tiene que llenar todos estos datos, ¿de acuerdo? Pero obviamente todos los datos se refieren solamente al proyecto que está informando. Y esta columna que me dice la misma data, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender con esto? ¿Qué pasa cuando el jefe de proyecto ingresa toda su información en estos campos? En realidad solamente queda para su informe. No es que el jefe del programa tenga que jalar toda esa información para su informe general o por programa. No. Esto queda a nivel de proyecto. Esto queda a nivel de proyecto. Pero lo que sí se va a jalar de manera automática es todo lo que tiene que ver con productos del conocimiento en el mes y todo lo que es financiamiento o promise. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el programa de CIPAN, ¿no? Entonces, Roberto Montero tiene que generar un informe a nivel de programa. Él va a llenar todas estas campos, todos estos rubros, pero también tiene por ahí un proyecto que se vaya, por ejemplo, tomamos Hilando Culturas. El jefe de proyecto de Hilando Culturas tiene que también hacer su informe respectivo para ese proyecto. Pero cuando él ingrese la información de productos del conocimiento elaborados en el mes, automáticamente en el informe de Roberto, o sea de CIPAN, va a aparecer la información que ha ingresado de productos elaborados de conocimiento. Lo mismo sucede con el promise, el financiamiento y promise. Es decir, que lo que ingresen los jefes de proyecto en estos dos campos o rubros va a afectar directamente al informe del programa. Esto es importante porque en el caso del resto de los ítems no es así. El gerente del programa va a tener que jalar de manera manual lo que él considere necesario. Seguramente el jefe de proyecto puede haber puesto 5 actividades principales para su proyecto. Sin embargo, de esas 5 tendrá que elegir las 3 más importantes. Y si quiere hacer algunas correcciones, ya sea de redacción o de puntualización, las va a poder hacer. Y eso va a quedar en su informe a nivel de programa. El informe al nivel de proyecto quedará tal cual el jefe de proyecto lo ha hecho. Esto es importante entenderlo para poder saber cómo va a ser la mecánica del sistema. Bien, hasta ahí los conceptos, y en los siguientes videos vamos a ir viendo ya cómo ingresar al sistema, cómo meter un poco la data, cómo se manejan a los dos niveles y cómo es esto de que se afecta la misma data. Por ahora este es el primer video.